En el tutorial de hoy les muestro cómo se pueden tejer este top a medida con el hilado que más les guste, ideal para el verano. Vamos a empezar tejiendo desde el escote hacia abajo y después vamos a hacer dos piezas iguales a estas. Yo utilicé un algodón de 2 milímetros de grosor, en total me llevó 200 gramos, usé dos ovillos iguales a este, con la aguja de crochet de 5 milímetros. Montamos un nudo corredizo en la aguja y vamos a realizar las cadenas correspondientes al talle que necesitamos, que tiene que ser de número impar. En mi caso voy a montar 31 cadenas porque voy a realizar el talle M. Una vez completas las cadenas que necesitamos, vamos a agregar una más, pero que es solo de altura. Y ahora vamos a poner la cadenita boca abajo y vamos a buscar esta tercer lomita que se forma en la parte de abajo y vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena que hayamos montado. Vamos a completar de esta manera hasta llegar a la otra punta. En mi caso me van a quedar entonces al final 31 puntos bajos. Una vez completa la hilera preparación, tengo los centímetros que necesito para el talle M, que en mi caso son 18. Y ahora para la primera fila vamos a comenzar levantando 3 cadenas que siempre van a corresponder a un punto alto. Vamos a girar el tejido y ahora en el primer punto vamos a agregar un punto alto. Ahora hacemos cadena al aire, me salto el punto de base siguiente, me voy al próximo y coloco ahí un punto alto. Y ahora voy a repetir esto, cadena al aire, salto punto de base, en el que sigue punto alto. Y así vamos a ir completando hasta llegar al último punto. Cuando llego al último punto, coloco acá un punto alto y le vamos a agregar el aumento que nos corresponde al borde. Así que agrego un punto alto más en ese mismo punto. Y ahí me quedó un aumento en cada punta y el resto de los espacios de la hilera. Para la segunda hilera levantamos 3 cadenas, giramos el tejido y en el mismo punto agregamos un punto alto y luego vamos a colocar un punto alto en el punto alto que sigue y un punto alto en el espacio de la primera cadena, envolviendo de esta manera. Nos quedan 4 puntos altos en el borde. Antes teníamos 2 y ahora en la segunda hilera tenemos el doble. Ahora vamos a hacer sobre el punto alto, empezamos a completar cadena al aire y punto alto en el espacio siguiente. Y ahora vamos completando de esta forma hasta llegar acá al último espacio. Cadena al aire, en el espacio siguiente, punto alto, cadena al aire. Y así vamos completando. Acá estoy llegando a mi último espacio, entonces coloco ahí el punto alto. Y a partir de acá completo con puntos altos hasta llegar a la punta. Entonces sobre los 2 puntos altos del borde, acá en el punto alto que le sigue, va un punto alto. Y siempre en el último y en el primer punto de cada fila voy a completar con un punto alto y siempre agrego un punto alto más para tener el aumento que corresponde de cada lado. Y a partir de acá vamos a volver a repetir lo mismo. Entonces levantamos 3 cadenas, volvemos a girar el tejido, coloco el primer punto alto en el primer punto para tener el aumento del borde y siempre en todos estos puntos altos que se nos van formando de cada lado vamos a ir completando con un punto alto por cada punto. Entonces ahí tengo 3, 4, 5. Y cuando llego a la primer cadenita, o sea, al primer espacio, vamos a completar siempre con un punto alto. Entonces rellenamos acá con el punto alto que nos corresponde
y recién después empiezo a completar con el punto alto y cadena. Entonces comienzo con cadena, punto alto, cadena, punto alto y así voy a ir completando hasta llegar nuevamente al último espacio del otro lado. Una vez colocado el punto alto en el último espacio, voy a terminar de completar acá con un punto alto por cada punto alto que tengo. Y no me tengo que olvidar que en el último punto siempre va un aumento, entonces ahí voy a terminar todas las hileras colocando 2 puntos altos en un mismo punto. Y a partir de aquí, esto es lo que vamos a continuar repitiendo hasta alcanzar el ancho que necesitamos. Entonces, por cada fila o hilera que hagamos, vamos a tener siempre en los laterales 2 puntos más altos juntos que la vuelta anterior. Entonces, si miramos acá, acá tengo 2, acá si contamos tenemos 1, 2, 3, 4 y en la que sigue tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces siempre vamos a tener 2 puntos más por cada lado en estos puntos juntos. Y los espacios que tenemos vacíos hacia adentro van a ir disminuyendo de a un espacio por fila que hagamos. Entonces, si yo acá comienzo con 15, en la siguiente voy a tener 14 espacios, en la que sigue 13 y así sucesivamente hasta que el triángulo se termina de cerrar. Vamos a ponerlo del derecho. Va a comenzar con 2 puntos altos en cada lateral y el triángulo va a ir aumentando hacia adentro y hacia los costados con el aumento que vamos realizando en cada borde. Siempre al inicio y al final, en el primer y en el último punto de cada fila, vamos a trabajar siempre las 3 cadenas y un punto alto y al final 2 puntos altos. Y de esa manera vamos a ir completando. Y vamos a ir colocando también en cada fila siempre un punto alto en el primer espacio que se nos presenta. Recién después comenzamos a trabajar la cadena punto alto y cuando llegamos al último espacio completamos con el punto alto y el resto de los puntos altos que nos corresponden hasta llegar al otro borde. Así vamos a hacer hasta que este triángulo se nos cierra por completo. Ya completé 15 filas en total y tengo 19 centímetros de altura para la sisa. Ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a primero unir el delantero con la espalda acá por la parte superior. Ya marqué el punto central de una de las piezas, así que ahora con los derechos hacia arriba vamos a buscar una hebra nueva y vamos a enganchar acá y vamos a ir trabajando sobre la cadenita con puntos deslizados. Así que engancho acá y voy a ir colocando un punto deslizado por cada cadenita que tenga hasta llegar a la punta. Una vez acá, completo con cadenitas al aire. La cantidad puede variar según el escote que ustedes quieran, la elasticidad de su tejido, etc. En total tenemos que sumar las cadenas junto con el delantero y la pieza de la espalda porque nos tiene que cubrir el total de la circunferencia de nuestra cabeza para poder colocarnos el top. Ahora unimos a la otra pieza, siempre teniendo la pieza con el derecho hacia nosotras, o sea, mirando hacia arriba, y vamos a ir deslizándonos nuevamente sobre la cadenita hasta llegar nuevamente a la otra punta. Una vez acá vamos a repetir las cadenitas al aire que hicimos del otro lado y unimos nuevamente a la primera pieza y completamos hasta llegar al centro donde habíamos empezado.
Es importante que después de esto se prueben la prenda para asegurarse que todo está correcto y una vez que sabemos que nos queda bien, ya podemos cortar hebra y con una agujita vamos a pasar esta hebra para la parte de atrás y luego hacemos un nudito sencillo y con una agujita lanera escondemos hebras. A partir de acá vamos ahora a trabajar en la parte del cuerpo, vamos a unir ambas piezas, así que venimos acá a una de las puntas y vamos a unir con un punto deslizado a la tercera cadenita de altura. Una vez que lo tenemos ahí cerradito, cortamos hebra y vamos a repetir lo mismo ahora del otro lado. Engancho ahora acá en la otra punta y como había terminado en una vuelta del revés, voy ahora a trabajar la vuelta del derecho. Entonces voy a comenzar la vuelta levantando 3 cadenas para el primer punto alto y giro. Y vamos a trabajar ahora un punto alto por cada punto sin hacer los aumentos que veníamos trabajando en las puntas. Siempre un punto alto por cada punto. En mi caso me quedaron 61 puntos en cada pieza, así que voy a ir completando de esta manera toda la vuelta. Cuando llego al final, uno con punto deslizado a la tercera cadenita y a partir de acá siempre trabajo de la misma forma. Levanto 3 cadenas para el primer punto alto y ahora me voy a venir del revés. Vamos a trabajar una vuelta del derecho y una vuelta del revés para que la textura nos quede igual a la parte de arriba. Y continúo completando de la misma forma, un punto alto por cada punto que tengo hasta completar toda la vuelta. Y así voy a continuar trabajando hasta cubrir la totalidad de mi busto. Una del derecho y una del revés. Acá ya completé 6 vueltas, ya cubrí todo el busto. Esto es para que no se transparente. Y en la parte de abajo vamos a agregarle un poquito de vuelo para que tenga un poquito más de luz y movimiento y que sea un poquito más fresquita. Entonces, me vengo del derecho. Acá ya levanté las 3 cadenitas y voy a agregar ahora una cadenita al aire. Y sin saltarme ningún punto, voy a ir directamente al punto que sigue y coloco ahí un punto alto. Y ahora agrego cadena al aire, tomo lazada y coloco un punto alto en el siguiente punto. Cadena al aire y así voy a ir ahora completando toda esta vuelta hasta llegar al final. Final de vuelta, uno con punto deslizado a la tercera cadenita y a partir de acá voy a repetir esto todas las vueltas. Entonces voy a trabajar una al derecho y una del revés de la misma manera hasta alcanzar el largo que quiero. Entonces comienzo siempre de la misma forma. Levanto 3 cadenas para el primer punto alto, giro y agrego una cadenita al aire. Y ahora tomo lazada y el primer punto alto va a ir acá en el segundo espacio porque las 3 cadenitas corresponden al primer espacio. Entonces coloco el punto alto ahí y acá cuando lleguemos al final vamos a colocar el último punto alto en el último espacio. Y ahora voy completando cadena al aire y un punto alto por cada espacio que tengo. Cadena al aire, punto alto y de esta forma vamos a terminar de completar el largo que cada una necesita o quiere para su blusita. Una vuelta del derecho y una vuelta del revés. En mi caso completé 12 vueltas más y como terminación levanto una cadenita acá y vamos a ir colocando simplemente un punto bajo por cada punto alto y cadena que tenemos hasta completar toda la vuelta. Al final unimos con punto deslizado, cortamos hebra y escondemos con una agujita lanera. Ahora a completar la sisa. Acá yo ya la tengo hecha de un lado, así que
Vamos a terminar la otra. Vamos a colocar un nudo corredizo en la aguja y vamos a enganchar acá haciendo un punto bajo en el primer punto que tenemos acá de costadito. Y ahora voy a colocar otro punto bajo en esta partecita del punto alto. Entonces vamos a ir subiendo colocando 2 puntos bajos por cada fila o hilera que tenemos y de esa manera vamos a ir completando todo el borde hasta llegar a la parte de arriba. Entonces coloco un punto bajo acá y otro punto bajo acá. Ahí tengo uno y ahí tengo dos. Y así voy completando. Cuando llego a la parte de arriba, completo acá el último punto bajo y ahora con mucha paciencia vamos a trabajar sobre la cadenita de la misma manera que hicimos en la cadena inicial. Entonces la ponemos boca abajo y vamos a ir colocando en la hebra posterior un punto bajo por cada cadenita hasta llegar del otro lado. Una vez acá, vamos a repetir ahora lo que hicimos del otro lado y vamos completando con 2 puntos bajos por cada punto alto o fila que tengamos. De esa manera completamos hasta llegar al inicio y una vez acá ya podemos unir con punto deslizado, cortamos hebra y escondemos con una aguja lanera. Si se ve el top terminado, tengo en total 45 centímetros de alto y 50 centímetros incluyendo los breteles. En la parte recta a lo ancho tengo 46 centímetros y acá abajo en la parte más ancha tengo un total de 68 centímetros en total para este talle M. Les mando un cariño grande, nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.